¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de AM. Vamos a platicar esta tarde con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Marisa Ortiz. Muy buena tarde, Marisa. Cuthberto, muchas gracias por la oportunidad, ahora sí, de platicar con tu auditorio y con todos los que nos van a ver y escuchar. Varios temas estatales, de León también en particular. Primero, si nos pudieras compartir, vemos desde que se creó esta secretaría que el presupuesto se ha ido reduciendo por diversos factores, hay un impacto en el presupuesto de la Secretaría. ¿Cómo afecta esto los programas, las acciones de la dependencia? Yo creo que hay que enfatizar algo. 2019 se tuvo un incremento muy importante para la Secretaría a nivel presupuestal. A partir de 2020, que se da la reducción del presupuesto para Guanajuato en general, pues todas las dependencias sufrimos un recorte por lo mismo, y también lo que implica es que verdaderamente hagamos un esfuerzo para hacer más eficientes los propios recursos. O sea, si nosotros promovemos el uso eficiente de los recursos como Secretaría, incluso con nuestros demás compañeros, con las demás dependencias, tenemos nosotros que hacer lo propio. Y te diría, tenemos un modelo que se llama Sistema de Administración Pública Sustentable para reducir consumos de energía, de agua, de insumos, y eso es lo que estamos haciendo. Pero no solamente es eso. Para este 2022, la administración estatal, por primera vez y sentando las bases, hemos generado una propuesta que fue aprobada por el Congreso local de un presupuesto transversal de cambio climático. Es decir, ya no, el presupuesto para atender los temas de medio ambiente y de desarrollo sustentable no solamente están en la SMAUT, sino están en todas las dependencias del gobierno del estado, y son más de 1,000 millones de pesos para reducir emisiones y para adaptarnos a ese fenómeno. Entonces el tema es más bien cómo hacemos sinergia positiva con los recursos que tenemos, cómo hacemos un uso eficiente, y nosotros lo que también hemos estado haciendo y enfatizando es generando alianzas con nuestras demás dependencias, con nuestros demás compañeros, alianzas con los municipios, con el sector privado, con los ambientalistas y con organizaciones de la sociedad civil que tienen representación en México o representación internacional, con agencias de cooperación. Y eso nos ha permitido que, Guanajuato aporta una parte del presupuesto, pero la otra lo aportan estas instancias internacionales. Y entonces con eso seguimos avanzando, y la política medioambiental y climática en el gobierno del estado y en el estado de Guanajuato se sigue consolidando. ¿No sientes que es una secretaría débil en ese sentido, tanto en facultades como en presupuesto? Porque también ha habido iniciativas donde les han quitado estas facultades que tenían, ¿no?, en materia de territorial, de vivienda. No, yo creo que hay que revisar bien la iniciativa. Hubo ahí una mala información con respecto de algunos legisladores, porque definitivamente no se nos quitaron las atribuciones de ordenamiento territorial. La SMAUT, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, surge con una visión de verdaderamente conservar el territorio, y para eso es poner orden en la casa. Y así se ha hecho. O sea, tenemos un programa estatal que se publica en 2019 para ordenar el territorio, y a partir de ello hemos estado trabajando con los propios municipios. Pero en la SMAUT también atendemos la conservación de los recursos naturales en nuestras áreas naturales protegidas. Tenemos el programa forestal, tanto en prevención y atención de incendios, como de igual manera atendemos toda la parte de las acciones y políticas forestales, reforestación, conservación de suelo, de agua, el ordenamiento. Entonces, ¿qué cambió esta reforma? Lo único que se hizo en este aspecto es la parte de vivienda. Vivienda se va como una política social, porque al final lo que tenemos que ir ahora sí que ligando es cómo se atiende el hábitat, cómo al final el entorno donde vivimos todos los que estamos en este estado esté en las mejores condiciones, y en eso lo sigue asumiendo la SMAUT. Solamente fue la parte de la política de vivienda, y en el tema de la regularización de asentamientos humanos ya lo hacíamos con la Secretaría de Gobierno. Se seguirá haciendo, y lo único que se hizo fue en la reforma pues puntualizar o fortalecer aquellas cosas que podrían funcionar mejor en nuestra experiencia de 2018 a la fecha. Es lo único. De ahí en fuera, SMAUT sigue atendiendo la política de sustentabilidad urbana, SMAUT sigue atendiendo el ordenamiento territorial, SMAUT sigue atendiendo la parte de calidad del aire, de gestión de residuos, de impacto ambiental, de cambio climático, de sustentabilidad energética, y pues una política también transversal
de educación ambiental. Los retos son muchísimos. Nuestra función como secretaría es, como decíamos, ir articulando y generando sinergias positivas para que todas las dependencias del gobierno estatal y todos los municipios, el sector público, el sector privado y el ciudadano de a pie se sume a esta cruzada, diríamos, por un Guanajuato cada vez más sustentable. En otro tema, Marisa, está ahorita en plena discusión en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica. ¿Cuál es la postura del gobierno de Guanajuato en este tema y qué proyectos de energías limpias están en marcha o en cartera que pudieran ser impactados con esta reforma de transitar como ha sido propuesto? Bueno, el gobernador ya lo ha señalado de manera clara y precisa. En el caso de Guanajuato, nosotros estamos convencidos que es necesario diversificar las fuentes de energía en México. Tenemos un gran potencial de energías renovables y este potencial tenemos que aprovechar. O sea, al final es como una riqueza y hay las tecnologías para hacerlo y por ello, bueno, pues estamos convencidos de que hay que aprovechar este potencial aquí. En Guanajuato el potencial de energías renovables es de 10.400 megawatts. De esos 10.400, 7.700 son de energía solar, lo que todos estamos en invierno todavía y el nivel de irradiación es claro, es evidente. Y ahora la tecnología de energía solar, eólica, pues es tan accesible que termina siendo la energía más barata. Entonces lo que queremos es seguridad energética y esto es diversificando las propias fuentes y aprovechando, bueno, pues esta riqueza que tenemos los mexicanos, que no todos los países cuentan con ella. Por ello, bueno, pues estaremos nosotros como administración estatal acompañando para que los proyectos que ya se contaban, te compartiría hasta el momento ya en funciones y son resultados de las 3 subastas que se hicieron a partir de la reforma energética de 2013 a 2015, en Guanajuato se tienen ya en operación 415 megawatts. Dijimos que tenemos un potencial de 10.400. Ahorita solamente hemos aprovechado 415. Estos son 3 proyectos, 3 granjas solares en San Luis de la Paz y en San Miguel de Allende y una granja eólica en San Felipe. En San Felipe, que es la más grande, en el caso es 105 de energía eólica. Son los 3 que ya operan. Son los 4 que ya operan, 3 fotovoltaicos y un eólico. Sin embargo, tenemos en proyecto que se había avanzado las subastas. Yo creo que es importante aclarar cómo funcionaba esto. Con la reforma energética de 2013-2015 se establecieron los mecanismos de subasta. Es decir, tú ofrecías la energía y se privilegiaban las que eran las más baratas, son las que primero suministraban. ¿Qué sucedía? Que bueno, pues rompimos récord mundial del precio más barato a partir de energías renovables. Ahora, bueno, después los chilenos como a los 4 días nos quitaron ese récord, pero bueno, pues con esta iniciativa de reforma eléctrica, solamente en temas de energía eléctrica, el orden del suministro se habla de que sea distinto. Entonces, ¿qué están en riesgo? Tenemos en este momento en riesgo, bueno, pues porque la propia reforma pudiese afectar 2 proyectos eólicos en San Luis de la Paz por 30 y 60 megawatts y son 9 fotovoltaicos en Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Cuerámaro, Abasolo, Romita, Coroneo y Jerécuaro y un hidroeléctrico en Acámbaro. Entonces serían 729 megawatts que estarían en riesgo si se llegase a aprobar. Son proyectos comprometidos que aún no arrancan. Lo que sucede es que en las subastas ya diríamos se habían asignado estos proyectos, ya se habían identificado, ya se tenían las autorizaciones aquí y los permisos. El problema es que con la reforma, bueno, pues esto sí terminaría siendo en riesgo. Si se instalaran todos estos proyectos, se podría estar suministrando energía eléctrica a más de 1 millón de viviendas en el estado de Guanajuato. Y sería energía limpia, energía barata. Entonces, bueno, y además una energía que no contamina, que nos parece fundamental cuando vemos el contraste de lo que sucede en la termoeléctrica de Salamanca y lo que nos implica en contaminación atmosférica. Claro que estamos convencidos que queremos apostarle a ello y por eso el gobierno del estado también ha fortalecido sus políticas
de sustentabilidad energética. ¿Como cuáles? Nuestra política de sustentabilidad energética implica la instalación de calentadores solares, allí es lo que se le llama energía solar térmica. Hemos instalado más de 30,000 calentadores solares en los últimos 2 años y seguiremos impulsando porque es una estrategia concreta para reducir emisiones, es una estrategia concreta para el beneficio de la economía de las familias. Si vemos el incremento del gas, evidentemente es una necesidad y también es un tema social. Otra parte fundamental en la política de sustentabilidad energética ha sido predicar con el ejemplo, la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos y en escuelas. Queremos que, pues también prediquemos, mostremos que queremos aprovecharlo en las dependencias del gobierno del Estado. Te diría, solamente por poner un ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente, la instalación de los sistemas fotovoltaicos significó un ahorro de estar pagando alrededor de 8,500 pesos en el recibo, estamos ahora pagando menos de 800. Y solamente suministra el 40% de la energía que requiere la propia Secretaría. Así, pero en las escuelas... va a arrancar en las escuelas. No, eso ya lo estamos haciendo. ¿Cómo es el avance? Eso ya lo estamos haciendo en las propias escuelas. Te diría, tenemos un programa que se llama Escuelas por el Clima. Lo que se hace es que se atiende instalando sistemas fotovoltaicos. Se hace un proceso también de eficiencia energética, es decir, se revisa cómo está la instalación para que también sea mucho más eficiente. Se instalan sistemas de captación de agua de lluvia con enfoque de potabilización, principalmente en aquellas escuelas que no tienen acceso a agua potable, y se generan mecanismos de educación ambiental. Porque al final de cuentas es súper importante que los niños también conozcan cómo funciona esto, que esto no está en Europa, está en su escuela y esto va funcionando. Te diría, en este momento, si quieres ahorita que me pasen el número exacto del cierre de escuelas, queremos escalar la cantidad de escuelas a 1,000 escuelas, lo estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la GIZ y obviamente con la Secretaría de Educación del Estado. ¿En este año o en el trienio? No, en este año. En este año queremos escalar 1,000. Dependerá mucho de los propios recursos, pero lo que vemos es que el incremento en las tarifas de energía eléctrica, pues si queremos también hacer ahorros, requerirá de todo. Cerrando proyectos estos que están en cartera, independientemente de lo que pase con la discusión de la reforma, de no aprobarse, pues como viene esta reforma, ¿cuándo tendrán que estar ya aterrizando estos proyectos? El tema es que el sector privado difícilmente va a querer entrarle a estos proyectos si está poniendo en riesgo toda la infraestructura. O sea, al final de cuentas se les está poniendo en riesgo una inversión, entonces claro que estos proyectos, pues probablemente si esto pudiera avanzar, quizás no se lleven y si no avanza, ¿cuándo tendrán que estar concretándose? Estos proyectos en su gran mayoría son de la segunda y la tercera subasta, por lo tanto ya tendrían que tener avances, pero el problema es que una inversión con este altísimo riesgo, con lo que se ha planteado, no solamente con la reforma, iniciativa de reforma eléctrica, sino los decretos, los acuerdos que incluso se han estado presentando de la CNER, de la COFESE, pues el sector todo privado eso ya está los ha frenado, más allá de esta frenando. Reforma que todavía no se aprueba, estos proyectos ya debieron haber arrancado desde hace tiempo. En varios de los casos sí. Desgraciadamente, pues cuando tú incrementas el riesgo, pues el sector privado pone stand-by hasta asegurar qué es lo que va a suceder. Porque si revisas también la reforma habla de revocar permisos de autoabasto incluso, o algunas autorizaciones. ¿Qué es esto? Los permisos de autoabasto son aquellas empresas que instalaron sistemas fotovoltaicos en sus instalaciones, pues ya no tendrían permiso para usar, aunque tengan en sus instalaciones estos. En Guanajuato, un inventario que tantas empresas tienen ese autoabastecimiento. Los permisos los da la federación, pero lo que termina sucediendo es que ellos instalaron sistemas fotovoltaicos porque resulta más barato y con eso reducen el costo de energía eléctrica y ahora, de acuerdo a la reforma, tendrían forzosamente que comprarle la energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad, a la tarifa que Comisión defina, no por criterios económicos, sino a la tarifa que CFE decida. Y en el tema que ya abordaba de Salamanca,
¿Cómo está hoy la situación en Salamanca? ¿Ha mejorado, empeorado? ¿Estamos igual como cerró el año pasado en días fuera de norma, en dióxido, en ozono, en partículas? ¿Cuál es la situación hoy de Salamanca? Yo creo que es muy importante justamente hacer este contraste, Cuthberto. Es pensar en que queremos energías limpias, energías baratas, energías que no contaminen, o regresar al uso de combustibles fósiles como es el combustóleo. Vemos que prácticamente se usó el combustóleo como combustible hasta casi 2016 en Salamanca, en la refinería y en la termoeléctrica. A partir del 2020 regresamos a que se esté usando el combustóleo tanto en la refinería y en la termoeléctrica. ¿Por qué lo sabemos? Del 16 al 20 no se usó ya. No se dejó de usar porque el combustóleo mexicano tiene un alto contenido de azufre. Un alto contenido al grado que ahorita no se puede hacer uso de él para venderlo a los barcos, que era lo que se hacía antes. Ya nadie quiere un combustóleo con esa cantidad de azufre. Tenemos, si no mal recuerdo, pero te podría confirmar los datos, la Organización Marítima Internacional en enero del 2020 puso como requisito que el máximo de azufre sería 0.5% de azufre, y en el caso del combustóleo mexicano tiene 4%. Por lo tanto, ya no puede venderse para que los barcos los usen como combustible. ¿Qué se decidió por parte de la Federación? Que ese combustóleo se queme diríamos en México, se queme, pero eso implica un incremento en las concentraciones de dióxido de azufre muy importante. ¿Por qué se están poniendo estos limitantes para uso del combustóleo? Porque el combustóleo, cuando se quema, como decíamos, al generar dióxido de azufre, pues genera impactos a la salud importantes, no solamente de los seres humanos, sino de los propios ecosistemas, genera lluvia ácida y todo esto, bueno, pues incluso en mar abierto ya nadie quiere usar ese tipo de condiciones. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Salamanca? Y te compartiría, es claro que se ve reflejado en un incremento de días que pues se ha superado la norma en temas de dióxido de azufre. Te compartiría, bueno, pues solamente en dióxido de azufre se actualizó la norma en 2019 y pone como un tope máximo 75 partes por billón. Hemos llegado a picos de más de 460 partes por billón, de acuerdo a las estaciones de monitoreo, y creo que, bueno, pues eso te refleja lo que ha sucedido. Claro que en días, mira, en la parte de dióxido de azufre, en el caso Salamanca pasamos de 2020, que ya de por sí se había notado el incremento, a 2021. En 2020 tuvimos 116 días que se superaron la norma en Salamanca de dióxido de azufre. 2021 146. Y 22, llevamos muy poquitos días. Con gusto te hacemos el corte de enero, pero hasta el momento teníamos... Sigue este problema, no se resuelve. Claro que estamos teniendo ese problema, y es un problema constante. Por eso el gobierno del estado presentamos 4 demandas exigiendo que se pudiera atender al respecto ante la COFEPRIS, una demanda penal y por el derecho a un medio ambiente sano, y también, bueno, pues ante la CEA y la Profepa, que son, una regula a la refinería y la otra a la termoeléctrica, para que no hubiera por dónde. Las demandas son contra la refinería y contra la termoeléctrica. Las demandas son contra quien resulte responsable por las emisiones, porque cuando tú les preguntas a ambas empresas productivas del estado, ellos te señalan que su operación es normal, pero si tú ves las concentraciones te habla de que hay un incremento en el uso de combustóleo. No hay otra causa lógica para que se presenten. ¿Ha incrementado el uso de combustóleo tanto en la refinería como en la termoeléctrica? Lo que yo, al final, lo que nosotros tenemos evidencia es el incremento de las concentraciones de dióxido de azufre en el municipio de Salamanca, en Irapuato y en Celaya. O sea, incluso por primera vez se superó la norma en Celaya por dióxido de azufre. ¿Por qué llegó hasta Celaya? Porque es la misma cuenca atmosférica. Hasta los queretanos, los de la Secretaría de Medio Ambiente de Querétaro, nos buscaron diciendo qué está pasando, y bueno, pues evidentemente eso es una muestra del uso del combustóleo. Entonces, claro que pues eso nos preocupa, y por eso se tomaron esas medidas. Desgraciadamente no hemos tenido una respuesta de estas demandas. Hemos insistido, hemos ofrecido las pruebas, se nos han pedido incluso que las vayamos, las compartamos,
y cada vez que se presentan nuevamente estos picos de concentraciones, se va agrupando, se va integrando esa información para reforzar la propia demanda. Porque para nosotros lo más importante es la salud de los salmantinos, de los irapuatenses y de los celayenses. Al final es trabajar por todos. Tampoco hay respuesta de Pemex ni de CFE. ¿Qué dicen? Al final, ahora ya hay yo puedo buscar al gerente y lo busco cuando se presenta cualquier concentración. Yo personalmente le marco y te dicen te van a reportar, lo van a revisar, pero bueno, pues lo que decíamos, aquí es muy importante que nos puedan compartir la información previamente para poder informar a la propia población. Hace un ratito decías de un caso, de un tema de una quema y de lo que implica de malestar a la población. Si tú le informas previamente, la población puede tomar medidas. Si ya es, pues diríamos a toro pasado, pues los impactos son mayores. Entonces, pero ellos, digamos, lo niegan, pues, ¿no? Ellos se ponen un poco en la postura de, no, al final hubo tal situación, no pasaba nada, pero bueno, pues la evidencia está y es clara y es concreta. Y incluso nosotros ahora instalamos una nueva estación de monitoreo en Salamanca. Había 3 fijas y ahora tenemos una estación móvil más, justo a donde la flecha de los vientos lleva esa dispersión de los contaminantes, para poder tener una medición mucho más puntual de lo que está sucediendo. Y todos los días hacemos corte 24 horas sobre lo que sucede en Salamanca, en particular de dióxido de azufre. Este año esta quema de combustible continúa. Sí, claro. Eso continúa y no solamente... No hay ningún compromiso de que vaya a parar. Y no solamente en Salamanca. Si tú revisas lo que está sucediendo en las otras termoeléctricas de Comisión Federal, también son casos muy similares. También, por ejemplo, el gobierno de Nuevo León también interpuso unas demandas y tampoco hay una respuesta. También en el caso de Cadereyta es lo que estaba ahí sucediendo. Y si tú revisas todo lo que se ha estudiado de Tula y cómo Tula, lo que sucede ahí tiene un impacto hacia Ciudad de México, pues se habla de que podría identificarse que 14,000 muertes prematuras pudieran tener que ver con contaminación atmosférica, y en el caso de dióxido de azufre, pues va ligada a Tula y a todo lo que se produce ahí. Entonces, bueno, pues sí, eso es lo que está sucediendo, y nosotros como gobierno estatal, en lo que corresponde a nuestras atribuciones, estaremos actuando, articulando los esfuerzos, informándole a la población, porque bueno, pues lo más valioso es cada uno de los pobladores de este estado. De igual forma, te podríamos un poco compartir lo que está sucediendo, bueno, pues en el propio corredor y lo que hemos estado actuando. Por ejemplo, hay una mejoría importante en ozono, que esa parte son contaminantes que nos toca regular a los gobiernos estatales. Claro que estamos muy conscientes que la calidad del aire va ligado a temas de salud, y en temas de COVID es súper importante pues que estas concentraciones o esta contaminación pueda estar en las mejores calidad. Ahora sí que la calidad del aire sea lo mejor posible. Y bueno, hemos estado trabajando también, articulando esfuerzos. Te voy a poner un ejemplo concreto. Celaya tenía una problemática de olores, seguramente a lo mejor lo habrás escuchado, pero tenían una problemática de olores por emisiones que generaban algunas de las industrias de Celaya. Al estar haciendo esas emisiones provocaban también polvos de lo que ellos están produciendo. Ya hay una firma de convenio con compromisos concretos y una hoja de ruta para transformar su producción, para que verdaderamente estemos privilegiando todo eso con ello. Esto dentro del marco del ProAire. El ProAire es el instrumento donde se establecen las medidas concretas para mejorar la calidad del aire. Antes había 2 ProAires, uno para la zona de Salamanca, Irapuato, Celaya, y otra para León, Silao y los pueblos del Rincón. Ahora estamos trabajando por un ProAire estatal, un ProAire que nos permita verdaderamente garantizar que la calidad del aire en el estado pues estemos asumiendo acciones concretas para mejorarla, y con todos los actores involucrados. De igual manera estamos actualizando los programas de contingencias y precontingencias. ¿Por qué? Porque estos programas, primero se acaba su plazo, su vigencia, y en segundo lugar estaban en base a las normas anteriores.
Ahora tenemos que actualizarlo, por ejemplo, en el tema de que se actualizó la norma de dióxido de azufre en 2019, la norma anterior era de 2010, y tenemos que actualizar nuestro programa de contingencias y estamos trabajándolo con los municipios y también, bueno, pues con el sector privado, para que todos juntos estemos verdaderamente apostando en un desarrollo ordenado y sostenible. En León tiene que ver también con la calidad del aire. ¿En qué estamos otra vez con este tema del que tenemos 20 años hablando del tema de las ladrilleras? ¿Cuál es el estatus hoy de este proyecto y qué podrá hacerse en lo que resta de la administración estatal y con el municipio para atender este tema? Bueno, a ver, yo creo que es importante enfatizar algo. Pareciera que las ladrilleras fueron las únicas causantes de la calidad, de las condiciones de la calidad del aire en León, y no es así. En el caso del municipio de León, su principal problemática es el ozono y por lo tanto va ligado a temas de vehículos, va ligado a la parte de óxidos de nitrógeno. Entonces ahí sí es un tema y tenemos toda una estrategia que no solamente es la parte de verificación vehicular para reducir las emisiones de fuentes móviles. En el caso de León también la parte de partículas, un porcentaje, si no me recuerdo, el 16% lo emiten las ladrilleras, tanto el Refugio y Valladito, pero el resto son quemas, y las quemas es a terrenos baldíos, a pastizales, la propia pirotecnia que generamos. La calidad del aire se define por dos cosas: las condiciones climatológicas, que esas no las podemos cambiar, y por las emisiones que generamos los seres humanos. Entonces, claro que cada uno tenemos que aportar para que nuestras familias respiren un aire limpio, y ese depende de nosotros. Entonces yo sí invitaría a todos a que hagamos conciencia, primero en ir a verificar el auto, la otra en evitar cualquier tipo de quemas, porque quemas están prohibidas en el estado, y en denunciarlas. Ya en el tema de autos, ¿qué más se va a hacer? ¿De verdad funciona esto de la verificación? Y además del porcentaje, que no sé en cuánto vaya a cerrar el año pasado la verificación, que sigue siendo muy bajo, ¿no? ¿Cambiará también algo este programa de verificación a cómo se está operando? Bueno, primero yo creo que es muy importante pensar, el programa de verificación es un programa que ha funcionado en el resto del mundo y que funciona bien. Obviamente, como toda política pública, se tiene que ir perfeccionando, se tiene que verdaderamente avanzar ahí al respecto. Ahora, para nosotros, para esta administración estatal, en donde se ha fortalecido, como decíamos, la atención de los temas medioambientales, lo que vemos es que tenemos que ir más allá. No nos podemos quedar solo con el programa de verificación. El programa estatal de verificación debe de fortalecerse, sí, y estamos trabajando en ello de manera importante, pero no tiene que ser lo único. No tiene que ser lo único, tenemos que actuar, y para ello hay tres líneas muy claras. Primero, estamos fortaleciendo la normativa, y en todo lo que implica, desde legislación, reglamento, todo lo que esto se refiere. Los incentivos, o sea, también así como pueden ser incentivos, diríamos, negativos y positivos, o sea, en la parte de, para ello tendríamos que atender la tercera línea, la inspección. Y eso es parte de lo que tenemos que reforzar para que el programa estatal de verificación funcione. Necesitamos, se pueden incrementar multas, como también ahora se ha puesto sobre la mesa en una iniciativa de ley, se puede, si no hay quien haga la inspección, quien haga los operativos, pues el programa no va a funcionar. Entonces, claro que es necesario reforzar con mucho gusto. Mira, me gustaría compartir el porcentaje que tenemos al cierre del segundo semestre de verificación de 2021 fue de 32.73%. En 2019 fue de 31.35%. ¿Por qué me estoy saltando el 20%? Porque recordarán que en 2020 solamente se hizo una verificación en todo el año por toda la parte de pandemia. Entonces, evidentemente, el propio 32 sí es un porcentaje bajo. Hay mucho por hacer ahí al respecto. Y ahí es enfatizarle a la población que no solamente cuando tú verificas estás asegurando que tu vehículo no esté contaminando. Cuando tú verificas, estás asegurando que tu familia no esté respirando ese aire contaminado, porque es los primeros que lo van a estar respirando, sino también estás asegurándote de que consumas menos gasolina,
porque, bueno, pues al estar afinado y demás tendrás menos gastos. Y algo fundamental, cuando estás verificando, estás aportando al Fondo Ambiental Estatal. Sí, existe un FOAM, un Fondo Ambiental, que fue punta de lanza y sigue siendo punta de lanza por parte de Guanajuato a nivel nacional, donde todo lo que ingresa de verificación se va a este fondo. Y en este fondo los municipios y el Estado pueden financiar proyectos de medio ambiente. Te pongo ejemplos concretos. Voy a poner a lo mejor el caso de quien mejor aprovecha el FOAM, Celaya. Celaya, lo que han hecho, incrementan operativos, incrementan campañas, verdaderamente pues, la participación es mayor. Mientras más participe ese municipio verificando, más recursos tiene el FOAM, porque lo hacemos proporcional. El 70% lo aporta el Estado, el 30% el municipio, y Celaya ahorita financió unas patrullas eléctricas para los operativos de verificación. Ganamos todos. Al final mejoras calidad del aire y se usan proyectos. ¿Cuánto es el fondo al año del FOAM? Es que es variable. Si tú, mientras más verifiques... En todo el estado, el año pasado, ¿cuántos ingresó a este fondo? Te consigo el dato porque ese no está aquí en lo que me mandaron y te lo enviamos. Pero, por ejemplo, para que comparemos, el municipio que más verifica es Villagrán. Verificó el 69.77%. El segundo municipio fue Cuerámaro con el 67.88%. Después Cortázar con el 61.83%. Luego Irapuato con el 60.61%. Abasolo con el 46.86%. Guanajuato capital, que ahí el alcalde salió a medios y dijo, a partir de tal fecha es multa de cortesía, a partir van multas y vamos a hacer operativos. Y hoy anunció que van a redoblar los operativos de Guanajuato capital. No se necesita temas muy complicados para fortalecer todo esto. Después Celaya con 43.23%, que ahí bajaron, normalmente estaban más altos. Tarimoro 42.63%, San Felipe 42.32%, San José Iturbide 39.59%. No aparece León. Sí necesitamos redoblar los esfuerzos porque obviamente la mayor cantidad del parque vehicular del estado se concentra en este municipio. Y por ello, lo que decíamos, nuestra estrategia para reducir emisiones de fuentes móviles no solamente va para lo que sería el programa estatal de verificación, sino vamos más allá y estamos trabajando algunos programas con el municipio de León para reducir sus emisiones de fuentes móviles, pero las estaremos anunciando en su momento. Ladrilleras, ¿qué podemos decir de este tema? Pero bueno, sí, déjame terminar en la parte de fuentes móviles, esa parte nada más para darte un dato que es súper importante. Del inventario de emisiones del estado, el 30% viene de fuentes móviles. Así de importante es. Entonces, para que lo podamos dimensionar. Ladrilleras. Yo creo que aquí se han hecho varios intentos que realmente no han resuelto la atención de comunidades que tienen condiciones que hay que resolver, tanto lo social, lo económico y lo ambiental. Llevamos un bastante avance en esfuerzos de articulación con las dependencias involucradas, no solamente es un tema medioambiental, y en su momento también se estarán haciendo los anuncios correspondientes. Estamos trabajando no solamente con León, porque hay hornos ladrilleros en 38 de los 46 municipios, somos el tercer estado con más hornos ladrilleros del país, y bueno, pues aunque quien tiene más hornos ladrilleros es León, quien acapara el mercado es Abasolo. Entonces, pues tendremos que... ¿Cuándo es esto? En su momento, ¿qué te refieres? ¿Este año, el año que entra? Esto ya lo estamos trabajando desde hace... desde el inicio ya de un proyecto concreto. Aquí, como sabrás, también al ser un trabajo con las propias comunidades, no solamente se hace un anuncio en un solo tema. O sea, no es solamente lo ambiental, lo social o lo económico. Se irán haciendo y se están haciendo trabajos paralelos que tienen que incluir un proceso de comunicación hacia los ladrilleros, un proceso de comunicación hacia la ciudadanía, hacia el sector económico, para que esto se pueda hacer de la mejor manera. Entonces, esa parte, te diría que el timing
va avanzando. Pero el plan es, esta... que es lo que resta de esta administración se concreta en una reubicación, si esto se contempla una reubicación. Una reubicación sería una acción muy a corto plazo. Una reubicación ya se demostró que no fue suficiente. Tú nada más ve la ladrillera al refugio. Y la ladrillera al refugio no se transformó ni se resolvió realmente de fondo el problema. Por eso mismo hemos estado trabajando para una solución de fondo, que ya tenemos esa estrategia para irlo aterrizando. Y por eso hay que hacer el planteamiento en el tiempo y la forma adecuada y correcta. Y así será.